Aquí descansan nuestros seres queridos. Y aquí vendremos también nosotros, porque la muerte es biológicamente un fin inevitable. Todo lo que vive ha de morir. Para las demás especies parece no haber problema, lo aceptan como lo que es, un hecho natural. Pero los humanos somos distintos, tenemos conciencia, sabemos quiénes somos, pensamos, sentimos. Por eso cuando alguien cercano muere, experimentamos tristeza y nostalgia por su ausencia. Una pregunta surge entonces: ¿volveremos a encontrarnos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran, una edición muy especial dedicada a la figura de un grande como fue Fernando Jiménez del Oso, con una música que nos va a ir acompañando a lo largo de todo este programa, que precisamente gracias a él es la música que siempre acompaña este tipo de programas, esta música electrónica que puso él de moda y que hasta día de hoy seguimos poniendo. Vamos a presentar a las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Marta Envid, muy buenas noches, gran seguidora de Fernando Jiménez del Oso. Buenas noches, Pablo, compañeros. Sí, realmente ya solamente con esta intro ya me estaba emocionando. Estaba volviendo un poco a mi infancia cuando yo empecé a ver esos programas del doctor Jiménez del Oso sentado junto a mi madre. Y la verdad es que esta tarde va a ser un programa muy emocionante y muy emotivo. Y la verdad de recordar la figura del que para mí, sin haberlo podido conocer en persona, no tuve la gran suerte, ha sido el referente, es mi referente y seguirá siéndolo, porque para mí ha sido el pionero y el más grande, y que gracias a él mucha gente, incluida yo, hemos seguido esta senda a la que denominamos misterio. Y estoy súper contenta además porque esta tarde vamos a contar con su hijo, que lo tenemos de invitado y que nos va a contar 1000 anécdotas vividas junto a su padre Fernando Jiménez del Oso, además de otros compañeros y amigos que también lo tienen en su memoria y en su recuerdo y que nos darán su peculiar visión sobre él. Bueno, y recordar que hacemos este programa porque se cumplen en unos días 10 años nada menos de la pérdida en forma física, llamémosle así, de Fernando Jiménez del Oso. Luis Silva, muy buenas noches, nuestro alquimista favorito, Jiménez del Oso. Bueno, buenas noches, equipo y oyentes. Pues qué decir de Jiménez del Oso, ¿no? Uno que ya tiene algo más de medio siglo encima, ¿no? Recuerdo perfectamente aquellos programas, él sentado en su despacho con el humo que salía del tabaco, esa voz, no sé si cómo definirla, ¿no? Pero que ni era rápida ni pausada, estaba justo en su temple, ¿no? En su justa medida, ¿no? Cómo atrapaba su voz y cómo atrapaba los temas que trataba. Y esos fabulosos documentales. Era el inicio, ¿verdad, equipo? Los que habéis podido conocerlo, aunque sea un poco, ¿no? Era el inicio de todos esos temas del misterio. Yo, gracias a él, me enteré de muchísimas cosas, ¿no? Entonces leía también Mundo Desconocido, ¿no? Y gracias a esta revista y a Jiménez del Oso, había otros mundos, ¿no? Aparte de este, ¿no? La verdad es que le guardo un entrañable recuerdo a Jiménez del Oso, y con esta introducción que habéis puesto en el programa me llevabais atrás, ¿no? Me llevabais atrás a recordar esos buenos y grandes momentos. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien recordando su figura con su hijo Fernando, y va a ser un programa realmente extraordinario, seguro que sí. Y con nosotros también, como siempre, nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez, historia del misterio pura y dura, Jiménez del Oso.
Efectivamente, Pablo. Yo la verdad es que pues ni lo seguí ni lo conocía a Jiménez del Oso, ¿no? Por esas épocas cuando él estaba pues divulgando, ¿no?, el misterio de esa forma, pues yo estaba a otras cosas. Estaba con la universidad, estaba con mis películas, mis cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo has aprendido, sobre todo en mi estancia aquí en la radio, ¿no?, y relacionándome con gente que estuvo muy vinculada a él, ¿no? Yo creo que estamos hablando de ese padre del misterio, ¿no?, del que han bebido tantos de los que hoy están en el candelero del misterio, pues en radios, televisiones, y yo creo que se merece este homenaje. Y como siempre, cada semana le damos las gracias a Ana Torralba porque esté a los mandos de este sonido, y vamos a decirle si puede llamar a nuestro invitado primero de hoy, que es nada más y nada menos que el hijo de Fernando Jiménez del Oso, Fernando Jiménez López del Oso. Vamos a llamarle y hablamos con él, venga. Pero antes de llamarle, que no me olvidaba deciros, normalmente ponemos un audio de introducción del invitado. Esta semana él lo va a entender perfectamente. Vamos a poner un audio introductorio de la figura de quién fue Jiménez del Oso, para que un poco la gente que quizás por juventud o quizás por lejanía no lo conocieron en su día, aunque yo creo que es difícil de no conocer, sepa quién es Fernando Jiménez del Oso, y nos vamos a hablar con su hijo, venga. Fernando Jiménez del Oso fue psiquiatra, director de revistas y programas de televisión. Madrileño de nacimiento, sus años de infancia los pasó en Collado Villalba. Se licenció en medicina y cirugía en la especialidad de psiquiatría. Desde entonces trabajó en distintas clínicas, no abandonando jamás la práctica profesional de la psiquiatría. Su primer contacto con el medio televisivo llegaría en 1967, al colaborar con Narciso Ibáñez Serrador como guionista en algunos de los capítulos de la serie Historias para no dormir de Televisión Española, en uno de los cuales, titulado El Regreso, hizo una breve intervención como actor. A partir de 1974, comenzaría su popularidad cuando es fichado para llevar una pequeña sección dentro del programa Todo es posible en domingo, hablando de enigmas y misterios. En 1976 se le ofrece la oportunidad de dirigir y presentar Más Allá, su propio espacio en la televisión pública, que estuvo en antena hasta 1982, con altas cotas de audiencia. Precisamente, gracias a este programa iniciaría viajes por distintas partes del mundo, con vistas a la grabación de reportajes, especialmente a Egipto, México y Perú. En años posteriores, colaboraría en otros programas de televisión española, como Punto de Encuentro, y realizaría la serie La España Mágica. En 1989 vendrían dos nuevas series documentales, El Imperio del Sol y El Otro México, dedicados a las culturas precolombinas, peruanas y mesoamericanas. Esta labor de divulgación le valdría recibir sendas distinciones oficiales de los gobiernos de Perú y México. También ese año rodaría otra serie, En Busca del Misterio, en compañía del periodista y escritor Juan José Benítez, recorriendo el continente americano y la isla de Pascua. Años después, vendrían programas de debate sobre misterios en televisiones locales y autonómicas. Realizaría Viaje a lo Desconocido, su única serie de documentales que quedaría inédita en televisión, apareciendo en formato DVD, cuyo rodaje le llevaría por Europa, América Latina, Jerusalén y Pakistán. También escribiría varios libros de ensayos sobre enigmas y ufología, tales como Los emisarios del cosmos, Brujas, Las amantes del diablo o En busca del misterio, Memorias de un viaje por la senda de lo desconocido. En 1985, también publicaría una novela, Viracocha, crónica de un viaje probable.
A esto ha de añadirse 5 colecciones de libros supervisadas por él mismo, amén de 3 enciclopedias bajo su dirección: Universo Oculto, Biblioteca Básica de los Temas Ocultos y Lo Desconocido, la gran enciclopedia gráfica. En 1989 fue fundador y primer director de la revista Más Allá de la Ciencia, que obtuvo una buena acogida del público. En 1991 pasaría a fundar y dirigir otra publicación, Espacio y Tiempo, desaparecida 4 años más tarde y dando paso en 1995 a la revista Enigmas del Hombre y del Universo, que dirigió exitosamente hasta su fallecimiento. Asimismo fue asiduo colaborador de programas radiofónicos como Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, o finalmente En la Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, donde tenía una sección denominada Enigmas Favoritos, de Fernando Jiménez del Oso. También fue un gran aficionado a la música electrónica y colaboró con el compositor hispano-belga Michel Huygens en el disco Australia, donde puso la voz como narrador. Finalmente, el 27 de marzo de 2005, Fernando quiso conocer de primera mano qué es lo que se esconde al otro lado, y así emprendió su viaje, que le ha llevado hasta el día de hoy. Y es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia de Fernando Jiménez López del Oso. No sé si lo he dicho bien, Fernando, muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un auténtico placer tenerte aquí en el programa de Los Misterios Nos Miran para recordar la figura de, como te he comentado fuera de micrófono, del que fue para nosotros un grande, nuestro padre un poco de todos en este mundillo, Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo es ser hijo de Fernando Jiménez del Oso? Bueno, pues era y es un privilegio, porque vosotros conocéis la faceta profesional, bueno, también la habéis tratado personalmente, pero yo, claro, con lo que más me quedo es con el recuerdo de mi padre, no del divulgador, no del presentador y escritor, sino con el padre. Y la verdad es que, ¿qué puedo decir? Era tan bueno más en esa faceta que con la otra. La pregunta es obligada. ¿Cómo era Fernando Jiménez del Oso? Como padre o en la intimidad, ¿qué podrías destacar de él que no se haya visto en la tele? Aunque yo creo que un poco su personalidad ya se veía en la tele. Sí, realmente no era una máscara, no era un personaje. Yo os diría que lo primero es que sabía escuchar. Era un padre que sabía escuchar. Yo creo que también ahí colaboraba su faceta de psiquiatra y que tanto mi hermano como yo estamos un poco locos. Y ya con eso, pues con ese oficio ya iba bien servido, ¿no? Pero no, hablando en serio, él sabía escuchar, se podía tratar con él las cuestiones más profundas sin preámbulos y saltar directamente a ellas. Y luego era también una persona con un tremendo sentido del humor, y un sentido del humor fino. Entonces eso hacía que cualquier situación complicada o dura que pudiéramos tener en la vida se viera, bueno, pues dulcificada y tratada de otra manera, ¿no? Yo os diría también que era alguien muy justo, que escuchaba, que podía cambiar de opinión si lo consideraba adecuado, no era un padre intransigente. En fin, pues ¿qué más os puedo decir? ¿Tú crees que, a título personal, crees que el mundo del misterio, el mundo de la investigación de este tipo de temas hubiese llegado a las cotas que llegó o estaría en las cotas que está ahora si no hubiese estado la figura de Jiménez del Oso? No lo sé. Es cierto que él fue uno de los primeros y también que el momento en el que lo hacía era muy llamativo, porque en esa época digamos que no se podían hablar de estos temas con demasiada libertad en televisión, ¿no? No estaban censurados por lo que yo he podido ver por sus programas, pero sí es cierto que no se trataba. Quizá él también al tener no solo esa presencia, la que emanaba seguridad, sino también el ser médico, que en esa época, ahora ya se ha perdido un poco, pero antes estaba revestido del principio de autoridad. Había un respeto muy grande a las cosas que decía un médico. Entonces, claro, eso también le revestía el de credibilidad y la gente escuchaba. Y bueno, no era lo mismo que te lo dijera él a que lo dijera una persona que quizá no tuviera esa formación, porque a él
era un médico el que está hablando de todo eso. Entonces quizá eso hacía que la gente pudiera escucharlo de una manera más receptiva, ¿no? Estos temas que siempre son delicados, yo creo que el otro los escuchaba con cierto respeto a la persona que lo comentaba y de esa forma estaba más abierto a lo que decía. Luego también su estilo, yo creo que uno de los grandes logros que también tenía en su vida privada es que no imponía un criterio suyo, es decir, él lo que hacía era mostraba una serie de elementos con cualquier tema de misterio, ¿no? Pues proponía o mostraba la hipótesis oficial, hacía hincapié luego en esos aspectos más controvertidos, ponía también esas entrevistas con los testigos que señalaban esas anomalías y luego él se retiraba y decía al espectador que ahora usted saque sus propias conclusiones. Entonces no imponía, sino que él mostraba y dejaba que la gente fuera formándose una opinión, fuera acercándose a estos temas sin la sensación de que te estaban vendiendo nada. Entonces yo creo que todas estas cosas juntas hicieron que se pudieran ver estos temas del misterio de una manera poco agresiva y poco invasiva. Es decir, era algo que iba entrando en casa, era algo que iba acercándose a la vida de mucha gente y que hasta ahora no se había visto, pero de una manera sosegada y dejando que cada uno fuera digiriéndolo como quisiera. ¿Y cómo lo vivíais vosotros en casa, siendo unos niños? ¿Os hablaba abiertamente de todos estos temas y vosotros qué visión teníais de cuando hablaba de lo que investigaba, de lo que hacía en la tele? Yo recuerdo yo era muy pequeño, la primera vez que le vi en televisión, y estaba él en televisión y estaba a la vez en el salón, entonces al lado del televisor, entonces no daba crédito, no podía comprender cómo estaba en dos lugares al mismo tiempo. Debía tener 2 o 3 años por aquella época, no os creáis. Pero sí, de estas cosas se hablaban y también en casa las frecuentaban pues personas muy interesantes y se podía participar en la conversación, escuchar. Bueno, en la medida de cada uno, pues podíamos tratar de estas cosas. Y luego ya con el tiempo, en mi caso en concreto, cuando fui empezando a entrar, o mejor dicho, a participar un poco de su órbita profesional y de este mundillo, yo recuerdo pues empezar a hablar con él, por ejemplo, de Perú, que era un tema que a mí me apasionaba y que fue con el que podríamos decir que me abrí a este campo. Y eso como le brillaban los ojos. Cuando hablábamos con cierta profundidad, yo le decía, no, es que acabo de leer este libro y tiene unas incongruencias, porque en el manual de arqueología que me dejaste ponías otra cosa. Entonces me miraba, ¿no? Y al ver cómo iba haciendo caso a ese espíritu crítico que él había inculcado, pues se ponía contento, ¿no? Y quizá mi gran tristeza ha sido que justo cuando yo podía empezar a tener conversaciones interesantes con él, en las cuales yo podía aportar cosas, porque bueno, yo ya iba empezando a tener mi propio recorrido, pues él me murió. Entonces quedaron pendientes. Pues Fernando, tu padre, vamos, es que llegó a muchísima gente. Yo me acuerdo aquellos primeros años, no había tantos canales de televisión, ¿sabes? Sí. Entonces los programas de televisión tenían audiencias pues de 8, 9, 10 millones de personas, porque había 2 canales contados, ¿no? Entonces, claro, de mi generación, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un poquito más de 50, vamos, nos acordamos todos los que tienen 50 se acuerdan perfectamente del doctor Jiménez del Oso. O sea que, en este sentido, yo creo que tu padre pues ha sido único, ¿no? Porque ha tenido esa capacidad de llegar a esa gran cantidad de gente y además en una manera tan maravillosa, tan seria al mismo tiempo que lo hacía, ¿no? Sí, muchas gracias. Es cierto. Como anécdota os contaré que bueno, de vez en cuando yo era pequeño, algunos fines de semana nos íbamos a comer fuera. Y iba con él, ahí íbamos a un restaurante. Y me fastidiaba muchísimo cuando venían personas a pedirle un autógrafo, a comentarle o se acercaban a decirle algo. Y él, claro, él estaba encantado y siempre además ha sido muy cordial con todas las personas que lo veían, ¿no? Y muy cariñoso. Y a mí me fastidiaba, y oye, que este es el tiempo que tengo para estar con mi padre. Y no entendía esa admiración que despertaba. Me preguntabais al principio qué se siente a ser hijo de Fernando Jiménez del Oso. Y yo creo que afortunadamente ni mi hermano ni yo hemos seguido
su estela profesional, porque hubiera sido muy complicado, por una parte, cargar siempre con esa responsabilidad de ser hijo suyo, y por otra el no poder, estar casi condenado a no poder igualar su figura, porque incluso las personas que ahora mismo están destacando más y que lo hacen francamente bien, la relación que tienen con el público es distinta, precisamente por esto que comentaba, y su situación, la de mi padre, no solo que él era y es irrepetible, sino que sus propias circunstancias lo eran. Entonces no es lo mismo la España de hace 40 años, con esos dos canales y estos temas nunca oídos, que la España de ahora con esta competencia tan brutal que hay de medios, ¿no? Entonces sí es cierto que en aquella época pues la repercusión que él tenía y el reconocimiento público que él tenía eran tremendos, claro. ¿Cuál crees que, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Pero cuál crees que fue el tema que tu padre, digamos, le dio más vueltas, más estuvo encima de ese tema? No lo sé, quizá tendría que ser y hablo por una impresión personal, que quizá no se ajusta a la realidad, pero yo creo que quizá fue el fenómeno ovni, en toda su plenitud, hablando no solo de los avistamientos ovnis, sino también de todo lo que lo rodeaba, ¿no? Es decir, las abducciones, la existencia o no de vida extraterrestre, la crítica a lo que denominaba una especie de striptease, por el cual ahora se acercaban, enseñaban un poquito, ahora se iban, ahora aparecían, ahora desaparecían, también lo que implicaba, ¿no? De estar solos o no en el universo, las preguntas que traía incluso al origen mismo de la vida en la Tierra, ¿no? Si éramos la vida en nuestro planeta pues había aparecido aquí de forma autónoma o éramos producto de una panspermia, quizá una panspermia dirigida por otras civilizaciones. Pues yo recuerdo todo aquello, la faceta, como digo, de los contactados y de los testigos le interesaba muchísimo, porque él tenía una verdadera pasión por el factor humano, ¿no? Y la persona como con mayúsculas, involucrada en cualquier tipo de fenómeno extraño, y en este caso de los avistamientos y abducciones, la persona le interesaba desde un punto de vista humano muchísimo. Y como colofón quizá este tema, yo recuerdo una frase muy divertida suya, en la que ya un poco harto de que no se dieran a conocer, ¿no? Y no se mostrasen abiertamente, cuando él no tenía duda de que existían. Recuerdo eso cuando les mandó a hacer cósmicas puñetas, ¿no? Dice, mira, está bien, o venís o no venís, pero esto ya empieza a cansar. ¿Tu Sí. padre estaba convencido que había vida después de la vida? Ahora sí lo está. Y en su momento yo creo que todo le debía indicar que sí. Claro, uno tiene siempre ese punto científico y puedes tener unas dudas a nivel racional, pero también había una componente humana, intuitiva en todos estos temas. Yo creo que sí, que él quizá no lo sabría a ciencia cierta, pero yo creo que lo creía, que había una continuidad. Sí, yo creo que sí. Hemos comentado en varias ocasiones que, bueno, y que yo creo que todo el mundo lo sabe, que él era psiquiatra, pero lo que yo creo que mucha gente no sabe es que él ejercía como tal y prácticamente hasta el final estuvo ejerciendo como psiquiatra y pasando consulta privada, ¿no? Sí, y de hecho, hombre, yo no sé, ya quizá me estoy metiendo en un jardín complicado, pero no sé cuál consideraba él que era su profesión más importante si él tuviera que escoger. Pero sí, él era médico psiquiatra, empezó con López Ibor, y que era un psiquiatra muy importante, muy reconocido de la época, y continuó hasta el final, y de hecho, bueno, tenía en los últimos tiempos, pues una cierta preocupación humana de qué sería de sus pacientes cuando él no estuviera, claro. Pero como digo, esto también tiene que ver con ese factor humano que tanto le importaba. Y una frase también que recuerdo, yo no sé si, fijaos, ya no, con la distancia, con el tiempo, ya no sé si esto me lo comentó a mí o lo oí en una entrevista o las dos cosas a la vez, ¿no? Pero la pregunta que le hicieron o que le hice fue qué era lo que más le importaba o lo mejor que se llevaba de toda esta experiencia, ¿no? De todo este paso por el mundo del misterio. Y él me dijo que las personas.
todas las personas con las que había tratado, compañeros, investigadores, periodistas, testigos, etcétera. Eso era lo que más atesoraba. Entonces, claro, ¿cómo podía dejar la consulta? No podía, claro. Desde luego, casi todas las personas que se encuentra uno por la red leyendo información que había contactado con él coinciden en esto que acabas de decir, que a él le importaban mucho más las personas que casi todo lo demás en cuestiones de investigación. Yo te voy a hacer una pregunta, Fernando, si me la permites. Es muy personal, es quizás un poco dura, pero también de alguna manera podríamos ver cómo era la figura de tu padre, porque escuchando programas pues del día que falleció, que se hicieron programas y la información que salió posteriormente, mucha gente cuando hablaba de los hijos de Fernando Jiménez del Oso decían que estaban, dentro de lo que cabe, tranquilos, porque vuestro padre ya os había de alguna manera preparado para todo esto, porque como que había conseguido que estuvieseis tranquilos, porque él al fin y al cabo no moría, sino daba un paso a otro lado. Bueno, no sé de dónde habrán sacado eso, pero no es así. Es decir, no se hablaba de la muerte, porque realmente hasta el final teníamos esa sensación, esa esperanza de lucha. Si estábamos tranquilos, yo creo que era como fruto de esa educación tan larga y de todo ese tiempo juntos y de la visión que pudimos tener del mundo, pues participando de sus conversaciones y demás, ¿no? Y también ese deseo y esa intuición de que realmente la cosa continuaba. Pero no hubo una preparación, no hubo vida hasta el final. Es decir, cuando estaba vivo se hablaba de la vida, y una vez que falleció, pues ya el contacto, si lo queréis ver así, fue de otra manera, pero mientras estaba vivo se hablaba de la vida, no se hablaba de la muerte. Es curioso, Fernando, como... Mira, fíjate, el lunes mismo, por la noche, dan una serie de televisión, El Ministerio del Tiempo, sí. Y justamente en la entrada salió tu padre. Sí, me lo comentaron, no estaba viendo, pero me lo comentaron. Salió tu padre. Es como una forma de, digamos, de todavía dar ese cariño, ¿no?, que se tiene a esa figura, ¿no?, esa figura pública, de esa manera, ese recuerdo, ¿no? Sí, o como comentábamos antes, pues realmente sí, representaba, no había existe marcas una época, pero sí que era un icono de al menos de la televisión en esa época determinada. Pero bueno, sí, es de agradecer que se les recuerde, y además sí se les recuerda de forma... iba a decir, no sé si agradable o de forma respetuosa, pues más agradecido todavía. A eso iba precisamente, que también sí. La figura de tu padre siempre ha tenido también críticas, y a mí me gustaría saber cómo se las tomaba él y también cómo te las tomas tú, esas críticas. La verdad es que algunas, no he leído demasiadas, si os digo la verdad. Sí que he leído algunas críticas, algunas son razonables. Perdón, porque incluso él mismo cambió de opinión. Yo recuerdo para mí uno de los casos, o el caso paradigmático, era la interpretación que él hizo en dos momentos distintos de la plancha, de la escultura del astronauta de Palenque, ¿no? La primera, al principio, valorando esa opción de ese cosmonauta que podía estar representado allí, y la segunda, unos cuantos años más tarde, con mucho más conocimiento acumulado, en la cual rectificaba, y como digo, ya sabía bastante más de las culturas amerindias, e hizo una interpretación distinta, integrando cada elemento de la estela en la cosmogonía de la cultura. Entonces, la cuestión tenía o la estela tenía una interpretación mucho más coherente con la cultura, era igualmente algo fantástico, pero se desdecía y se corregía a sí mismo, y sin ningún pudor reconocía que la interpretación que había hecho años antes era posiblemente infundada y que esta era mucho más coherente. Yo creo que si él recibía una crítica constructiva, la valoraba y no renunciaba a ella. Iba a decir que no hay que olvidar que tenía formación médica, pero no tiene nada que ver. Yo creo que él era una persona de ánima científica, realmente. Y sus opiniones iban cambiando con el tiempo a medida que él iba teniendo más información, o iba accediendo a nuevos informes o a nuevos estudios, o iba conociendo un tema con mayor profundidad, y él iba matizando sus opiniones. Luego, si hubiera algún tipo de crítica absurda, vacía, de esos individuos que parece que su único afán
o su único valor es servir de criticones o de réplica, nadie sabe por qué, de toda la gente que se dedica a este mundillo, posiblemente la miraría y no le prestaría demasiada atención y seguiría haciendo sus cosas. Yo, como digo, no he encontrado muchas, y las que he encontrado, algunas eran coherentes y otras, como digo, no les he prestado mayor atención. Fernando, rectificar es de sabios, lo dice muy bien el proverbio. O sea, sí, de verdad, a mí cuando vi publicado ese segundo artículo en la revista, y además creo que en un ejercicio muy terapéutico por un lado y muy didáctico por otro, y esto yo creo que servía de atención para la nueva generación que estaba allí, yo creo que rescató el artículo antiguo. Entonces lo publicó un mes el antiguo, y al mes siguiente publicó el artículo en el que se corregía a sí mismo. Es decir, para que la gente, los lectores pudieran tener los dos y pudieran comparar y ver las dos interpretaciones. Y a mí no sé si no recuerdo si la hablamos de manera concreta, pero es una de las lecciones que guardo suyas. La suerte de conocer a muchos amigos que se dedican a lo mismo que nosotros, a este mundo y al que se dedicó tu padre, y hay millones de anécdotas que lo recuerdan con tanto cariño, y ese sentido del humor que tenían y ese saber escuchar, pero sobre todo lo que me transmiten es esa solidaridad que tenía hacia los demás, la empatía que sentía, y sobre todo el ayudar a los nuevos investigadores o los periodistas o divulgadores que se querían dedicar a estos temas. Él siempre tenía esas ganas de ayudar, de escuchar a los demás, que hoy en día parece que se ha perdido esos valores. Quiero decir que no era solamente una persona que salía a la televisión y que investigaba temas ovnis, sino que además personalmente la visión que yo tengo, por lo que me transmiten a mí las demás personas sobre la figura de tu padre, es esa gran capacidad que tenía para ayudar a los demás. Sí, eso es cierto, muchas gracias por decirlo. Yo con el tiempo también he tenido la ocasión de tratar con personas que a su vez habían compartido tiempo con él. Y cuando escucho esas cosas, que las escucho con cierta frecuencia, claro, la emoción y el orgullo que me invaden es grandísimo, ¿no? Recuerdo también cuando él falleció, se hicieron en la revista, en Enigma se hizo un especial en el que mucha gente iba aportando un recuerdo, también en muchos programas de radio, y me sorprendió porque aún siendo muchas de las aportaciones de personas que profesionalmente se estaban dedicando al campo del periodismo del misterio, casi todos los recuerdos que tenían y casi todas las valoraciones que hacían eran a nivel personal. Es decir, no eran a nivel profesional de la influencia que pudo tener o el papel que pudo representar en un momento dado o cómo abrió camino, sino era a nivel personal, ¿no? Recuerdo esta anécdota, recuerdo cómo me trató la primera vez que nos vimos, recuerdo esta cosa que sucedió, o aquella vez que yo le conté esto y él me escuchó y levantó el teléfono y llamó a no sé quién, que yo no me podía ni creer. Ese tipo de historias yo las he escuchado y a mí, claro, como hijo, pues, os podéis imaginar, ¿no? Como me gusta escucharlas, claro. Fernando, ¿tuvo tu padre alguna vez la tentación de dejarlo todo? De dejar todo, me refiero, de su trabajo público, de su imagen pública, por... no sé, en alguna ocasión. No lo sé, porque yo tenéis que pensar que yo también la relación que mantenía con él era la de hijo, entonces quizá haya cosas que un padre prefiera no comentar, pero bueno, la prueba es que lo que hacía le gustaba, y cuando uno mira, yo tengo a veces que mirarlo en Wikipedia porque me olvido de todas las cosas que hizo, pero cuando miras el increíble volumen de programas que hizo, tanto de televisión como de radio, las revistas que fundó, los libros que escribió, yo creo que si alguna vez tuvo ganas de dejarlo, posiblemente a las 2 semanas le habrían renacido totalmente renovadas, ¿no? O sea que yo creo que su trabajo y cómo estuvo hasta el final trabajando en esto, yo creo que es la mejor respuesta. Ahora Televisión Española sube a internet, a su cadena, los programas de Más allá de tu padre, ¿lo sabías?
Sí, creo que es Moisés Sí. Garrido que se los pide, sí. Y pues me lo cuenta por Facebook, me manda algún enlace y a mí me parece, bueno, pues eso, un gesto fenomenal. Yo creo que la verdad es que es interesante, ¿no? Porque estos temas, muchos de ellos, claro, han sufrido continuas variaciones, pero ver cómo se trataban en aquel momento, yo creo que es muy interesante. No solo como documento histórico, sino también como aportación para los que ahora mismo lo investigan. Es casi como, en cierta manera, como ir a la fuente, no lo sé. Comentabas antes que Fernando daba la sensación, lo decía Marta, de que era capaz de unir a personas que ahora no están precisamente muy unidas, o de que era capaz de aunar a investigadores, y muestra de ello es que, como te comentaba, cuando se escuchan los programas que se le han realizado, sobre todo en la época de cuando él falleció, pues no sé, escuchar a dos o tres grandes del misterio juntos, que luego sabes que están un poco peleados, por decirlo así. Era capaz de hacer eso, pero me gustaría saber, es una pregunta difícil, pero ¿tú qué crees que opinaría tu padre a día de hoy del mundo del misterio actual? No lo sé, sinceramente no sé si ha cambiado tanto con respecto a cómo podía ser hace 10 años, porque las personas quizá ahora que están con más renombre estaban ya trabajando en aquella época y él las conocía. Supongo que diría lo mismo que les decía en ese momento. Eso sí, tenéis que preguntárselo a él, que les decía, yo no lo sé. No sé si consiguió explicarme con suficiente cintura de tal pregunta. Lo has hecho muy bien, Fernando. Bueno, comentabas precisamente a raíz de que decías de que no has seguido su estela, yo creo que ahí nos has mentido un poco, porque Fernando, tú eres escritor, eres investigador, haces también mucho trabajo de cara al público, aunque quizás tú creas que no repercute, pero yo tengo libros tuyos, o sea, y los tengo en la librería, que espero conocerte un día. ¿Con qué eras tú? Era yo. Bueno, pero participas en programas de radio, creo que estás en la escóbula de la brújula, si no me equivoco, o sea, es decir que... Tengo la suerte de formar parte del equipo. Sí, lo que pasa es que, fijaros que, mira, yo al principio empecé con un poco, aparte de con la sección de materia viva en la revista, también empecé con temas de los viajes, ¿no? Y esos viajes que hacíamos en su momento, y que yo me ocupaba también mucho de darles la dimensión más amplia que yo pudiera en cuanto a la cultura, a los misterios. Es decir, le daba todo lo que podía, y yo recuerdo que, sin ser especialista, pero sí tenía cierta soltura con esos temas. Pero paulatinamente lo he ido dejando, primero porque no tiene sentido, no que no tenga sentido, no sé qué puedo aportar comparando con personas que se dedican 24 horas al día a estos temas. Mientras que mis intereses van siendo otros. Dices que he escrito libros, sí, pero mira, realmente uno es un ensayo de medio ambiente, ahora voy a publicar mi tercera novela, es decir, no son exactamente los tipos de ensayo de temas del misterio que él hacía. Los contemplo y los tengo en las novelas. Me gusta, por ejemplo, meter algún tema de criptozoología o meter temas de enigmas históricos y demás, pero no de la misma manera ni con el mismo interés con que él lo hacía, ¿no? Y realmente era una dedicación total. Entonces, bueno, sí, estoy un poco en los medios, escribo libros, pero afortunadamente, y de verdad os digo que afortunadamente, yo creo que he tenido no sé si el buen criterio o simplemente que mi camino ha ido por otro lado, pero de no tratar de repetir o de continuar su estela, porque hubiera sido una losa francamente pesada. Bueno, Fernando, en cualquier caso, tú estás haciendo un buen trabajo. Nosotros ahora comentábamos fuera del micrófono, así un poco haciendo broma, pero un poco en serio también, que tú dices que no, pero sí tienes ese toque de Fernando Jiménez del Oso en la sangre, se te nota. Pero eso decirlo. Se te nota. En el carácter y en la forma que tienes de transmitir, y comentábamos que evidentemente hoy te hemos llamado para hablar de tu padre, pero que te vamos a volver a llamar cuando tú quieras, y para hablar pues de estos temas de criptología que no hemos tratado nunca, o del Yeti, que tienes un trabajo del Yeti, que es el que tengo yo en mi casa, por ejemplo. Me encantará hacerlo. Perfecto. Fernando, un auténtico placer y muchísimas gracias por atendernos para recordar la memoria de tu padre.
pues un abrazo a todos vosotros y muchas gracias por dejarme estar hoy con vuestra audiencia. Muchas gracias, Gracias a ti, Fernando. Gracias. Fernando, recuerdos a los colegas de la escóbula y no quiero sí, y no quiero acabar sin decir o hablar pues de a veces pues lo que he oído a los otros hijos de Fernando, sabes a lo que me refiero, ¿no? Los hijos del misterio de Fernando, con las revistas, con los programas, que cuando he coincidido con ellos siempre te diré que han hablado de él todos, absolutamente todos los que conozco, con orgullo, con admiración. Vamos, han venerado a tu padre. O sea que, en ese sentido, estate orgulloso. No tengo la más mínima duda.